Muy bien, feliz sábado. Gracias por acompañarnos otra vez al comentario de la lección de escuela sabática de esta semana. Ya estamos en la lección número 10. En 3 o 4 sábados más estaremos terminando ya este trimestre. Y si Dios nos lo permite, empezaremos otro trimestre y me agradaría mucho que la próxima vez sea todos reunidos para que podamos hacer los comentarios, las preguntas, las opiniones. Todas ellas son bienvenidas de tal manera que enriquezcan nuestro conocimiento de la palabra de Dios. El título de la lección es La Biblia como historia. Sabemos que a lo largo de la historia también la Biblia encaja en una parte de la historia. Muchas veces la recordamos hasta con cierto orgullo diciendo que cuando se inventó la imprenta, los primeros libros que se escribieron fueron la Biblia. No fue la primera impresión que se hizo, pero fue los primeros libros que se imprimieron. Pero esta semana vamos a considerar a la Biblia como un libro de historia. No necesariamente la Biblia es un libro de historia, es mucho más allá que un libro de historia, porque la historia por lo general se escribe de acontecimientos que ya pasaron. Pero la palabra de Dios, la Biblia, narra acontecimientos que ya pasaron, pero también narra acontecimientos que van a pasar. Y esto es de mucha importancia para nosotros porque nos ayuda a prepararnos para encontrarnos con Jesús cuando venga por segunda vez. De tal manera que en el encuentro que tengamos con Él no seamos chasqueados, sino que podamos ser de aquel grupo que diga, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Antes de continuar con el comentario, quisiera pedirles que por favor inclinen su rostro para pedir la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Querido Padre, que moras en el cielo, pero que has prometido también morar donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, en esta mañana imploramos la dirección de tu Espíritu Santo para que al abrir tu santa palabra sea Él quien nos hable directamente al corazón. Estamos pasando por situaciones difíciles, pero nuestra confianza no está puesta en personas, nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Acompáñanos pues al abrir tu santa palabra, te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria es un versículo también conocido, se encuentra 2 veces en la Biblia con las mismas palabras, se encuentra en Éxodo 22 y también está en Deuteronomio capítulo 5 y el verso 6, y básicamente es el preámbulo a los 10 mandamientos dados por Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Otra vez, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Para completar la parte de la introducción de la lección, quisiera más bien resaltar 3 cosas. La primera de ellas es la naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. Déjenme hacer un comentario en esta parte. Hace unos días estaba leyendo un libro de otra denominación con otras doctrinas y en el libro hacía la narración de lugares, de edificios, de personas, de lenguajes que no se han podido comprobar que hayan existido. De hecho, quiero aclarar que a muchas de las historias relatadas en la Biblia es posible que no las vayamos a encontrar o no las vayamos a poder probar por medio de la arqueología bíblica, porque es posible que la naturaleza haya
eliminado esas pruebas que pudieran certificar la verdad de las palabras o de las historias narradas en la Biblia. La otra parte que quisiera comentar es que la Biblia da por sentada la existencia de Dios y no intenta probar su existencia. Esta es una situación que pasa muchas veces en nosotros como cristianos. Muchas veces queremos probar la existencia de Dios y yo creo que es un trabajo inútil, porque cuando usted quiere probarle a alguien la existencia de Dios y finalmente logra probársela, pues entonces se tiene que preparar para probar otra cosa que le vayan a preguntar. Sin embargo, nosotros debemos de dar por sentada la existencia de Dios. Ahora, he encontrado personas que quisieran tener la misma confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Y Dios no nos ha dejado huérfanos a los que en algún momento hemos querido tener la confianza de Dios, pero que no la tenemos. Permítanme leer un verso que se encuentra en Santiago en el capítulo 1 y los versículos 5 y 6. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte hacia otra. La tercera parte que quisiera resaltar en la parte de la introducción es que la Biblia está escrita de una manera cronológica. Es decir, aunque los libros de la manera en la que están situados en la Biblia no necesariamente siguen una cronología, pero la historia sí sigue una cronología. Por ejemplo, empezamos en el Génesis con Dios, hablando Dios, y luego solamente por mencionar algunos de los personajes más conocidos, tenemos luego a Adán, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos al rey David, tenemos a Jesús ya en el Nuevo Testamento, y luego los discípulos que anduvieron con Jesús, tenemos al apóstol Pablo que no anduvo con Jesús, y finalmente terminamos con el escrito del apóstol Juan, que no necesariamente fue el último libro que se escribió. Bueno, ahora en la parte del domingo se titula David, Salomón y la monarquía. Déjenme, me gusta siempre dar una definición de algunas palabras de las que las hemos escuchado, pero que a veces no tenemos una definición concreta de la palabra. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es un estado en el que el poder supremo lo ejerce una persona llamado rey o reina, la cual ha recibido el poder por vía hereditaria y lo transmitirá del mismo modo. En este caso tenemos a David y a Salomón. A David recibió el poder de las manos de Dios a través del profeta Samuel y posteriormente transfirió el poder heredándoselo a su hijo Salomón. Ahora, en el libro, el Primera de Samuel, en el capítulo 17, hay una historia, está la narración de una historia muy interesante. Es la historia del rey David desde sus inicios. Pero hay una pregunta muy importante que me gustaría contestar. Básicamente quisiera resaltar dos cosas en la parte del domingo. Es, ¿dónde ocurre la victoria? Y en segundo lugar, ¿a quién se usa para esta victoria? Bueno, voy a tratar de contar la historia en una manera muy resumida. El rey David salta a la fama desde que era un niño. Él era un pastor de ovejas y había una situación especial con el pueblo de Israel.
el pueblo de Israel estaba en guerra con otro pueblo que era el pueblo de los filisteos. Y entonces el papá de David llamó del lugar donde apacentaba a las ovejas para que fuera a visitar a sus hermanos que estaban en un campamento y al mismo tiempo llevar algunas provisiones y de paso saludar al rey Saúl en ese momento. Y entonces cuando llega al campamento encuentra o mira que hay un paladín que por 40 días había estado desafiando al pueblo de Israel. En pocas palabras, este paladín, conocido más bien como el gigante Goliat, todos los días en la mañana y en la tarde salía desafiando al pueblo de Israel diciendo: denme a un hombre para que pelee conmigo. Si me logra derrotar, entonces nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo logro derrotar, entonces ustedes serán mis siervos. Y entonces el jovencito David decide enfrentar al gigante Goliat. La historia es bastante conocida, lo enfrentó con un bastón, con una honda y con unas piedritas que recogió en el camino rumbo al enfrentamiento con el gigante. Cuando empezó el combate, la historia nos dice que puso una piedra en su honda, y la disparó y se le encajó al gigante Goliat en la frente y cayó al suelo. Posteriormente, David le corta la cabeza. Ahora, hay una pregunta aquí que me ha llamado mucho la atención. ¿Podría Dios haber usado a otra persona que no fuera el jovencito David para derrotar al gigante Goliat? Yo creo que sí. Pero ¿por qué entonces no lo usó? Bueno, pues yo creo que más bien nadie en el pueblo se dejó usar. ¿Por qué no se dejó usar? Yo creo que porque el pueblo de Israel confiaba más en su fortaleza física, en sus armas, en lo rápido que podían correr, tal vez en la fuerza de sus manos, tal vez poniéndose frente a un personaje con una estatura más alta, con una fortaleza más grande, pues no había manera de competir con él. Y entonces el secreto, yo creo que estaba, el secreto del jovencito David no radicaba en la fuerza, no radicaba en lo veloz que podía correr, no radicaba tampoco en la habilidad que tenía con la honda. Y quiero leer lo que dice en 1 Samuel en el capítulo 17 y en el verso 36. Está haciendo una narración David de cómo él podía derrotar a un león o a un oso. Y dice: fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El verso 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. La fuerza, la fortaleza, la confianza de David no radicaba en su físico. La fuerza de David radicaba en la confianza que tenía en Dios. Básicamente, él era solamente un instrumento en las manos de Dios. Y por el otro lado, déjenme leer solamente para hacer el contraste la manera en la que pensaba el rey Saúl. Verso 38 dice:
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Quiere decir que aunque era el pueblo de Israel, el pueblo tenía más confianza en las armas que tenía, no en la confianza en la que Dios podía usarlos a ellos para vencer al gigante Goliat. Bueno, pero hay algo que quisiera resaltar también aquí, porque el capítulo 17 y los versos 1 y 3 hacen una descripción muy fiel del panorama en el cual se estaba desarrollando esta batalla. Capítulo 17, los versos 1 y 3 dice: los filisteos se juntaron con su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, y en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. No voy a leer todos los versos, pero básicamente lo que está diciendo es que un ejército se puso en un lado del monte, luego había un valle en el centro y luego el otro ejército se ponía en el otro lado del monte. Ahora, este lugar de Soco es ahora conocido como Kirbet Keyafá. Es un poco difícil, pero los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en las últimas fechas han comprobado que este lugar que se menciona en la Biblia es un lugar físicamente que existe ahora en Israel. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a estos lugares nos hemos dado cuenta de este lugar, que es una fiel descripción de lo que el libro de Primera de Samuel está describiendo. Lo que quiero decir con todo lo que acabo de mencionar es que lo que está escrito en la Biblia, la arqueología bíblica ha demostrado que es cierto. Pasemos ahora a la parte del lunes. Isaías, Ezequías y Sennacherib. Voy a tratar de resumirlo y hacer una historia larga, muy pequeña. ¿Quién era Sennacherib? Sennacherib era el rey de Asiria. Asiria era una nación, la nación más poderosa en esta época. Estamos hablando alrededor del año 700 antes de Cristo. Era una nación pagana, era una nación guerrera que tenía un rey muy cruel y un rey muy sanguinario. Por el otro lado está Ezequías, rey de Judá, aparentemente un rey débil, aparentemente de un pueblo débil. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, pues Sennacherib, que era un rey guerrero, vino y empezó a conquistar los pueblos de alrededor y los había conquistado más de 40 pueblos, pero llegó el momento en que sitió una ciudad, básicamente la ciudad de Laquis. Está mencionada en la Biblia, y a esta ciudad la sometió, y Ezequías tuvo que pagarle un tributo para que lo dejara seguir manteniendo el gobierno en esta ciudad. La historia está más bien relatada con mucho más detalles en Segunda de Reyes, el capítulo 18. Bueno, una vez que se le pagó el tributo a Sennacherib, entonces vinieron los asirios y ahora cercaron a Jerusalén. Y entonces, como sucede, no sé si en la actualidad, pero sucede en las épocas de guerra, las personas que están tratando de conquistar, en este caso a esta nación judía, mandaron sus emisarios a Ezequías para pedirle que por favor se rindieran. Y al estar dialogando y al escuchar las peticiones, la comisión que había mandado Ezequías para dialogar con ellos,
eran tan grandes las demandas que en la narración se describe que rasgaron sus vestidos de tristeza y le trajeron el mensaje al rey Ezequías de las peticiones que tenía Sennacherib. Y dice el relato que Ezequías también rasgó sus vestidos y se puso en oración a Dios. Y luego, haciendo la historia grande, muy pequeña, le pidió un consejo al profeta Isaías. Y Isaías le dice, no te desesperes. Quisiera leer Isaías 37, solamente para resaltar esta parte. Voy a leer del verso 33 hasta el verso 38. Este es el consejo que da el profeta Isaías a Sennacherib. Este es el consejo que da Isaías al rey Ezequías. Verso 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Verso 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió, verso 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Verso 37, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Es muy interesante porque en medio de la derrota, Sennacherib se regresa y se refugia en uno de los templos de sus dioses, y posteriormente vienen 2 de sus hijos y lo matan allí mismo adentro del templo. Ahora, esta historia que nosotros miramos relatada aquí, la arqueología bíblica también ha demostrado su certeza. Este es muy interesante porque el mismo Sennacherib también lo registra de varias maneras. En sus anales históricos, descubiertos en la ciudad capital de Nínive, alardea de la siguiente manera: 46 de sus fuertes ciudades amuralladas e innumerables pueblos más pequeños de los alrededores sitié y los conquisté. Esto que estoy mencionando están en los anales de la historia que el mismo Sennacherib había dejado en la capital de Nínive. Otra cosa muy importante, en el palacio de Sennacherib en Nínive celebra su derrota de la ciudad judía de Laquis, la primera que había mencionado, a la cual el rey Ezequías tuvo que pagarle lo que estaba pidiendo para que dejara la ciudad libre. Pero añade lo siguiente: las paredes de una sala central de palacio con representaciones en relieve del asilo y la batalla contra la ciudad. Pero lo más interesante es que no hay ninguna referencia arqueológica en cuanto a la ciudad de Jerusalén, porque simple y sencillamente, como la Biblia lo narra, jamás la pudo conquistar. Pasemos ahora a la parte del martes. Otro personaje bíblico también muy conocido es Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Bueno, la historia es ampliamente conocida casi en todos los círculos cristianos, inclusive en los que no lo son. Y Babilonia, después de Asiria, fue la nación más poderosa. Su rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y en la primera conquista que hizo, tomó algunos rehenes y los llevó a vivir a Babilonia. Entre ellos fue, por supuesto, Daniel y los 3 amigos de él narrados en el primer capítulo del libro de Daniel. Ahora, yo siempre
En el capítulo 1 está la conquista de Jerusalén. En el capítulo 2 está el sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 3 está el horno de fuego donde fueron puestos los amigos de Daniel. En el capítulo 4 está narrada la locura de Nabucodonosor y en el capítulo 5 está la narración de la escritura en la pared. Pero volviendo al capítulo 2, siempre me he preguntado por qué Dios tuvo que darle a un rey pagano una de las profecías más largas de la Biblia que abarca hasta nuestros días y que básicamente abarca hasta el final. Déjenme contestarles de la siguiente manera. Hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de tener en nuestro grupo a una persona que venía de otra iglesia, de otras doctrinas, de otras creencias, y había escuchado hablar acerca del sábado. Y entonces él, buscando alguna iglesia adventista del séptimo día, vino a dar a este lugar y lo tuvimos aquí por algún tiempo. Y le pregunté yo en una ocasión cuál era la razón por la que él nos estaba acompañando. Y él dice, mire, yo tengo 2 hijos pastores en otra iglesia. Pero yo, me dijo, antes de morir quisiera que ellos conocieran la verdad acerca del sábado. ¿Por qué narro yo esta parte de la historia? Porque para mí y para algunos de nosotros hubiera sido muy difícil haber llegado a una iglesia y hablar acerca de la doctrina del sábado. Yo creo que Dios escogió una de las maneras más sencillas de poder traer a una persona de esa iglesia para que conociera la doctrina acerca del sábado y luego él mismo, ya sin ningún problema, poder hablar con sus hijos acerca de la doctrina del sábado. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor de conocer en un sueño la profecía que abarca nuestros días para que las personas que no creen en el Dios verdadero puedan tener el conocimiento acerca del plan de Dios para la humanidad. Ahora, esta parte es muy interesante porque últimamente, básicamente en el año 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en la tablilla encontró el nombre de Sarsekim, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39 y el verso 3. Bueno, con esto quiero cerrar esta parte solamente concluyendo que lo que está narrado en la Biblia, también la arqueología bíblica ha demostrado que es cierto. La parte del miércoles es Jesús el histórico. Déjenme hacer un poco la narración para que pueda ser más fácil entender esta parte. Yo creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad, la dicha o tal vez la desdicha de estar en una corte. Y yo tuve la oportunidad de estar en una corte por un caso muy menor. No debí de haber parado ahí, pero finalmente estuve ahí por una infracción muy menor de tránsito, pero me di cuenta cómo es la corte. La corte es básicamente como una iglesia donde en la parte del púlpito, pues en vez de que esté el pastor, está sentado el juez. Y en la parte donde están sentados los miembros de la iglesia, pues están sentados los presuntos culpables. Y entonces, uno a uno, se le llama, se le identifica y luego se le leen los cargos y luego le piden a uno que se declare culpable o que se declare inocente. Tengo entendido que en casos más graves
la manera en la que está la corte es un poco diferente. En la parte de enfrente sigue estando el juez, pero en un lado está el jurado, y en la parte de más atrás está sentado en un lado el acusado, con su defensa, y en el otro extremo está la fiscalía, es el que está acusando. Y básicamente esa es la manera en la que a grosso modo está la corte. Pero en este caso, Jesús el histórico lo menciono por la siguiente manera. Jesús tuvo que acudir al Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto se componía más bien por un mínimo de 23 personas y máximo 70 más el sumo sacerdote. Y entonces aquí una de las preguntas que nos hacen es, ¿quién fue Caifás? Bueno, Caifás era el sumo sacerdote en la ocasión en la cual Cristo fue juzgado. Y quiero que se imaginen de alguna manera lo siguiente. Está amaneciendo, el sol empieza a aparecer en el monte de los Olivos, y después, muy temprano en la mañana, está reunida ya el Sanedrín con todos sus miembros, está a Caifás al frente, y como en las cortes aquí en la tierra se hacen las preguntas. Déjenme leerlo para ponerlo en contexto. Voy a leer Mateo 26, el capítulo 26 y los versos del 57 hasta el 66. No quisiera leerlos todos por querer acortar un poco el tiempo. Dice, verso 57 del capítulo 26, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué dijeron? Este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote les dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo. Igual como en una corte aquí en la tierra, lo primero que hace el juez es identificar si la persona a la que se le están fincando los cargos es en realidad la misma persona. Entonces Jesús, verso 64, entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del Padre, viniendo en las nubes del cielo. Y luego voy a leer los otros 2 versos. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidas diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿O qué os parece? Preguntándole. Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahora, toda esta historia que yo acabo de narrar, la arqueología bíblica en 1990 descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que tenía unas cajas con huesos y monedas y cerámica que databan de alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. En una de las cajas, en las más adornadas, que tenían unos huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás.
Nuevamente, la arqueología bíblica ha demostrado que la historia que tenemos aquí en la Biblia está demostrada a través de esta arqueología. Bueno, para terminar, la fe y la historia. Al principio yo les decía que la Biblia es mucho más allá que un libro de historia, porque las cosas que están narradas que van a suceder, hace falta la fe para creer que van a suceder. Voy a mencionar algunos personajes que están mencionados en lo que conocemos como los campeones de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. No lo voy a leer unos 3 versículos, cuando mucho, pero encontramos allí a Enoc. ¿Qué podríamos decir de Enoc? Bueno, yo creo que lo podría resumir en unas pocas palabras. Caminó con Dios. A Noé, yo diría que creyó en lo que dijo Dios y tuvo la oportunidad de comprobar que lo que Dios estaba diciendo era cierto. Abraham creyó también a Dios y obedeció lo que Dios le estaba mandando, pero por ser una profecía larga, no alcanzó a ver el final de esta profecía. Sara se rió de lo que parecía imposible. José se mantuvo fiel en un país extraño e idólatra. Moisés vio a Dios cara a cara. Ahora, lo que me parece muy importante es que todas estas personas ya fallecieron. Todas estas personas creían en un Salvador que finalmente los llamará otra vez a la vida. Y me gustaría terminar y cerrar con estos versos muy interesantes, muy conocidos, pero que también son muy importantes para mantener nuestra fe viva como la mantuvieron estos personajes bíblicos. Verso 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Verso 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Verso 16, muy importante, y con este cierro, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis queridos hermanos, somos peregrinos en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. La Biblia demuestra que es verdadera la historia, y si ha demostrado que es verdadera la historia, seguramente también es verdadero el futuro que nos espera. Preparémonos mientras hay tiempo. Que el Señor nos bendiga. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar.
Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá de